Saludos cordiales, mi nombre es Blanca Stephanie Guevara Salmerón, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Gerardo Barrios. Y para este día vamos a hablar respecto del derecho internacional público y la responsabilidad que tiene el individuo en este. Pero para empezar a referirnos a ello, vamos a ver qué es el derecho internacional público. Y si bien es cierto, este es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de los sujetos de la comunidad internacional. Estos sujetos históricamente han sido los estados. Si bien cuando pensamos en el derecho internacional moderno, debe tenerse en cuenta también al resto de los actores del sistema internacional, a los cuales el propio ordenamiento otorga personalidad jurídica. A pesar de la existencia de estos nuevos sujetos, que si bien es cierto, intervienen con roles muy marcados en la realidad internacional, suele decirse que el derecho internacional sigue siendo en la actualidad un sistema creado predominantemente por estados. Existen distintas corrientes críticas que se han ocupado de plantear los fundamentos del derecho internacional público en su dimensión horizontal y descentralizada. Por un lado, se distingue la llamada corriente voluntarista, la cual sostiene que ese ordenamiento se explica esencialmente por la voluntad del Estado. Ello ocurre como producto de la consolidación de una voluntad común que surge de la conciencia y fusión de las voluntades concurrentes de los estados con deseos de cooperar entre sí. De la corriente voluntarista se desprende, sin embargo, la tesis de la autolimitación, que entiende que esta voluntad no surge del deseo de cooperación internacional, sino de una autolimitación que hacen los estados de su poder soberano con el fin de poner fin a los conflictos entre sí, evitando así la destrucción de unos en manos de otros. Sería más una cuestión de conveniencia que de deseos de cooperación. Por otro lado, se encuentran los partidarios de las corrientes objetivistas, que manifiestan que el derecho internacional surge de las consideraciones independientes de la decisión estatal. Para algunos de ellos, la obligatoriedad de sus normas se debe a la presencia de valores naturales que el derecho recoge por vía divina, y para otros su carácter obligatorio se explica a partir de la exigencia de una norma fundamental de la que se deriva toda la regulación. Independientemente de cuál sea su fundamento de validez, la mayor parte de la doctrina coincide que el objetivo principal del derecho internacional es lograr que todos los estados convivan en armonía y en estado de paz, generando un espacio donde todos tengan garantizados sus derechos fundamentales. Ahora bien, a partir de la adopción de tratados y otros instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos de toda persona, considero que no hay dudas acerca de que los individuos son sujetos derivados del derecho internacional y, en efecto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos de Naciones Unidas, entre otros tratados y organizaciones, tanto a nivel universal como regional, otorgan derechos humanos directamente a los individuos. Eso quiere decir que, al igual como sucede con las organizaciones internacionales, existe en la actualidad un ordenamiento internacional que regula derechos y obligaciones para las personas, lo cual permite dotarlos de subjetividad internacional. No obstante, cierto es que en el ámbito internacional el individuo posee una personalidad muy limitada en comparación con otros sujetos. Cabe destacar que, si bien pueden celebrarse contratos internacionales, no tienen capacidad para celebrar tratados en su propio nombre. Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional, de acuerdo con un principio reconocido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina de los juristas de mayor prestigio. El Estado incurre en responsabilidad internacional cuando viola una obligación internacional en vigor,
cualquiera sea su fuente. La responsabilidad internacional del Estado genera la obligación de reparar el perjuicio causado, entre otras consecuencias jurídicas. Las normas que regulan la responsabilidad internacional se les denomina normas secundarias, puesto que éstas operan frente a la violación de otra norma primaria. ¿Y cuáles son las formas de responsabilidad internacional que involucran a un Estado y a un particular? En el caso, existe la responsabilidad por actos o hechos internacionalmente ilícitos y la responsabilidad por actos o hechos no prohibidos por el derecho internacional. La responsabilidad por actos o hechos internacionalmente ilícitos es en la que el Estado incurre cuando sus órganos o funcionarios, eventualmente otras personas, incumplen el derecho internacional, ya sea por una acción u omisión respecto de otro Estado o sujeto. En circunstancias excepcionales, la acción de los particulares también puede ser atribuida al Estado. Y la responsabilidad por actos o hechos no prohibidos por el derecho internacional, en estos casos también puede incurrir en responsabilidad el Estado, pero ocasionando un daño a otro Estado o a otro sujeto, generando consecuencias la obligación de reparar el perjuicio causado. Ello puede acontecer cuando se llevan a cabo actividades que, si bien no están prohibidas, son sumamente riesgosas, como por ejemplo enviar objetos al espacio intraterrestre, transportar sustancias peligrosas. Y después de esto lo que se hace es analizar la responsabilidad del Estado para ver la consecuencia jurídica. La responsabilidad internacional fue uno de los primeros temas que la Comisión de Derecho Internacional tuvo en su agenda desde su creación en 1947 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de haber recolectado una serie de normas hasta entonces presentes en la costumbre internacional, la Comisión aprobó un documento en el 2001 y lo elevó a la Asamblea General, la cual emitió a su respecto la Resolución 56-83 sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Si bien se trata de un proyecto y no de un tratado, y como tal no resulta vinculante. Los estados y las partes litigantes habitualmente hacen referencia a sus disposiciones y los tribunales internacionales las citan en sus sentencias. Esto se debe a que este instrumento recoge en la mayoría de sus artículos normas consuetudinarias, aunque algunas de ellas podrían ser consideradas como de desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del hecho internacionalmente ilícito? De acuerdo a la Resolución 5383 de la Asamblea General, hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Se pueden determinar tres elementos. El primero, la existencia de una acción u omisión, es decir, una conducta positiva o negativa. El segundo, una atribución de dicha acción u omisión a un Estado. Y el tercero, que dicha acción u omisión constituya una violación o incumplimiento de una obligación internacional en vigor, la cual se encuentra establecida en una norma primaria. El jurista australiano James Crawford estableció en su informe que no importaba si la norma violada era dispositiva o imperativa, que cualquiera fuera el caso, la violación de una obligación internacional por acción u omisión generaba la responsabilidad internacional. El italiano Roberto Agò, que fue antecesor de Crawford, había propuesto separar la responsabilidad en delitos internacionales, los cuales surgían de la violación de una norma dispositiva, y los crímenes internacionales que surgían de una norma imperativa.